Muy bien, estamos en 17:35, vamos a empezar la clase. Ya quiero que chequen audio, este es el volumen que vamos a tener, este en 90. ¿Se escucha claro y bien? Sí, se escucha bien. Excelente, muy bien, muchísimas gracias por el retorno en ese sentido. Y esta es la Sí, doctor. segunda parte, perfecto. Esta es la segunda parte de la clase que iniciamos el anterior jueves sobre la sensopercepción, en las cuales hice consideraciones generales, remarcando que es un proceso muy activo la sensopercepción y que está mediada también a través no solamente del sistema nervioso central, sino de los aspectos psíquicos que llevan adelante la comprensión del mundo, la recepción del mundo. Tenemos una tendencia a ver lo que queremos ver y de esa manera a veces sesgamos un poco. Nuestra percepción no es límpida, está contaminada por nuestra vida, por nuestra historia, por nuestras experiencias. De esa manera entonces es que la percepción no es tan sencilla. Esas consideraciones que las desarrollé ahora las vamos a entrar en función de la patología. Vamos a estudiar lo que son las alteraciones de la sensopercepción, teniendo en cuenta que unas cosas son las sensaciones y otras son las percepciones. De esta manera tenemos que aproximarnos a la definición de este proceso. Entonces, obviamente, ustedes se darán cuenta que la sensopercepción es un proceso que capta los estímulos que llegan de todos los receptores a nuestro sistema nervioso central. Pero todos estos receptores no solamente reciben la información, sino que la interpretan. Entonces hay dos pasos fundamentales. La sensación sería el producto no interpretado de la estimulación de un receptor que llega al sistema nervioso a través de todo el sistema sensorial. Una vez que la información está llegando al unísono, cosa que todavía la ciencia no sabe, como todas las sensaciones que podemos tener mientras estamos en vigilia, toda esta información llega y el cerebro, el sistema nervioso central, empieza a realizar el proceso de la percepción. Entonces, la percepción es un proceso muy complicado cerebral que organiza e interpreta los datos sensoriales mediante su asociación y comparación. Entonces, aquí entran diversas áreas del cerebro y diversas experiencias. Esa sensación bruta que está llegando es comparada con la memoria. Esa sensación es conocida, es desconocida, es la primera vez. Entonces, la memoria tiene que funcionar para estar atenta a las áreas que reciben también toda la información sensorial por el lóbulo parietal y también, como decía la primera clase, las motivaciones y emociones hacen que esa interpretación, esa percepción tenga entonces un componente sensorial y perceptual adecuado. Entonces, miren, esto se puede ver en el ejemplo de que uno está parado, por ejemplo, frente a las cataratas de Niágara, del Iguazú y todo, y uno puede ver toda esa caída de agua y sentir algo especial, un sentimiento no de alegría, pero de algo que le llena, algo que le asombra, la naturaleza que le impresiona. Y otro puede tener más bien la percepción de que es algo peligroso. Eso piensa que si una persona cae podría morir y más bien le asusta. Es el mismo evento, es la misma sensación y percepción, pero su interpretación es diferente porque está también mediada por muchos aspectos psicológicos. Hablando directamente de los trastornos de la sensopercepción, vamos a dividir en esta clase en los trastornos cuantitativos de la sensopercepción, en más o en menos, las alteraciones orgánicas de la percepción, donde el daño cerebral está determinado a la imagen corporal, y los trastornos en la cualidad de la sensopercepción. Entonces, hablando ya, entrando en el terreno, los trastornos cuantitativos de la sensopercepción pueden ser porque hay una abolición, hay una disminución de las sensopercepciones o puede haber un aumento. En la abolición prácticamente la regla es que haya una lesión cerebral. Esa lesión cerebral entonces hace que la persona
pues no pueda captar adecuadamente la información y sobre todo interpretarla, hacerla perceptual. Por lo tanto, se debe a un daño estructural, trauma, tumores en el cerebro. También puede ser por interrupción transitoria de la función nerviosa, un edema cerebral, encefalopatía, compresión transitoria de un nervio, fenómenos que al desaparecer vuelve todo el sistema perceptual y el cerebro a captar toda la experiencia. También puede ser por un trastorno psicológico del sistema nervioso. Hay personas que a través de una enfermedad psíquica llamada la neurosis histérica, que consiste en que los conflictos psíquicos se convierten en problemas físicos. El trastorno de conversión, la persona podría no perder la vista, pero no porque tenga lesión en el sistema de la vista, sino tiene una lesión psíquica que hace que la persona no vea. Entonces la persona puede tener una abolición de la sensopercepción, pero por un problema psíquico. También se llama trastorno de conversión porque el problema psicológico se convierte en un problema físico, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de los trastornos cuantitativos. La disminución de las sensopercepciones está bien caracterizado, ¿verdad? El estado de somnolencia, el cansancio, la desatención de la persona frente a un estímulo, un evento, las lesiones permanentes o transitorias que puede haber en los receptores y la misma enfermedad conversiva, que puede ser que la persona tenga como unas anestesias psicógenas y no sienta los estímulos. En relación a los aumentos de las sensopercepciones, se puede ver lo contrario de que hablábamos de las neurosis histéricas o las conversiones, áreas de hiperalgesia o hiperestesia que tiene la persona, la utilización de drogas, por ejemplo, la marihuana, que aumenta la capacidad de percibir la información, y en algunas enfermedades como la epilepsia. En relación a las alteraciones orgánicas de la percepción, estas fundamentalmente se deben en la parte central del sistema nervioso y se llaman agnosias, que significa no conocer. La gnosia sin la A es conocer, pero si decimos agnosia no está conociendo. Entonces las agnosias son los defectos perceptuales asociados con la lesión cerebral, es decir, la persona ve, la persona escucha, pero no puede interpretar, no puede conocer lo que ve, no puede conocer lo que escucha. Entonces, por eso la palabra agnosia es sin la capacidad de conocer. El sistema sensorial está intacto, el sistema perceptual, el sistema nervioso central, la corteza y las áreas asociativas y las áreas de recepción de los estímulos y su transformación en conocer está alterada. Por eso ahí vienen las palabras de la agnosia. Tenemos varios tipos de agnosia de acuerdo al sistema sensorial que está dirigido. En la agnosia visual, por ejemplo, las personas ven, pero no pueden describir lo que están viendo. Uno les muestra un objeto, lo ven, pero no lo pueden reconocer. No pueden decir que ese objeto que les mostramos es una mesa. No pueden tener esa capacidad. Por eso se llama agnosia visual. En la agnosia auditiva es también el hecho de que haya un estímulo y el estímulo no es reconocido como tal. Un ejemplo, yo quiero valorar una agnosia auditiva. Para esto le pido al paciente que cierre los ojos. Cierra los ojos el paciente, entonces yo puedo agarrar y puedo hacer un sonido. Este sonido que estoy haciendo, el paciente me dice que escucha el sonido de algo, pero no puede reconocer que es el tintineo de unas monedas. O puedo hacer también esto. ¿Qué es? El paciente escucha porque el sistema sensorial está preservado, pero no puede decirme que se trata de un aplauso. Es un ruido, ¿Pero qué es? No sabe.
Eso se llama agnosia auditiva, porque no sabe interpretar si es un aplauso, si es tintineo de llaves, si es tintineo de monedas. Entonces el paciente sufre de una agnosia auditiva. La prosopagnosia es una alteración interesante que supuestamente se debe a lesiones en la cisura calcárrea, en lo profundo del lóbulo occipital. La prosopagnosia consiste en no reconocer rostros. El paciente no es capaz de reconocer rostros, dice que todo les parece una figura ovalada. Puede tal vez hasta ver los ojos, pero el rostro no le da el nombre de la persona que conoce o no conoce. En la prosopagnosia, que es muy específica, miren, solo para no reconocer rostros, lo tiene un actor muy famoso, Brad Pitt. Brad Pitt sufre de prosopagnosia y en una ocasión él dijo que no reconocía los rostros, no los veía, eran algo inexpresivo, no podía reconocer un rostro que lo había visto un día anterior. Y por eso se disculpaba porque en el set caminaba y mirando al frente y alguien le saludaba y él saludaba, pero no sabía a quién estaba saludando exactamente porque tenía este problema de interpretar los rostros. En la agnosia del color, el paciente puede nombrar los colores, los ve rojo, le mostramos el verde y todo eso. Y si le decimos, a ver, ¿de qué color es el césped? ¿Con qué lo puedes relacionar? Y no es capaz de reconocer que el césped es de color verde, ¿no? Entonces, nombra adecuadamente los colores que le nombramos, pero cuando le decimos que relacione, no tiene la capacidad de relacionar esos colores con eventos de la vida. También tenemos otras alteraciones orgánicas de la percepción que se llama simultanagnosia, que es la alteración en la cual la persona no puede describir objetos que están juntos, como en ese dibujo. No podía encontrar una fruta, podría ver la vasija solamente, pero no podría describir todos los objetos que hay dentro. El cerebro le está costando separar y ver de esos objetos que están unidos y solamente ve uno solo o dos máximo. En la metamorfopsia que a veces se da en algunos pacientes con epilepsia, los objetos cambian de forma, están presentes, pero cambian de forma. Así como ese ejemplo se ven como esas ventanas onduladas, así se ve la situación de los objetos delante y enfrente del sujeto. En la perseveración visual, aquí se debe a que hay enfermedades en las cuales van sufriendo alguna atrofia cerebral o también ha habido algún daño. Y este test, que es el test de Bender, en el cual se observan fundamentalmente figuras que les mostramos, son figuras que están en láminas y que están separadas. Aquí están todas unidas para el ejemplo. Entonces al paciente le mostramos esto y le decimos que copie. Si observan aquí hay unas figuras que tienen unas flechas, como que a 7, a 10, 12 flechitas, y él empieza a aumentar, en vez de copiar la imagen exacta, empieza a perseverar y empieza a copiar muchas más figuras de las que tenemos. Si le presentamos una línea de puntos, 1, 2, 3, 4, 5 puntos, empieza a copiar el paciente y empieza a copiar 7, 8, 9, 10 puntos. Entonces, esa es una perseveración visual en ese sentido. Y otros pacientes que tienen desorientación visoespacial. Eso significa que no pueden reconocer el objeto a la izquierda, a la derecha, lo ven, pero no pueden mencionar si está ubicado a su derecha, a su izquierda, arriba o abajo. Tienen dificultades en acomodar lo que están viendo en el lugar en que realmente están. Y esta es una de las alteraciones orgánicas de la percepción. ¿Cuál sería la fisiología de las agnosias? ¿A qué puede deberse este tipo de alteraciones en las cuales el paciente no interpreta adecuadamente lo que ve? Puede ser un defecto en la captación de estímulos por el propio sistema visual, la disabilidad visual, personas que no pueden mantener la visión en una cosa y saltan a otra y saltan a otra y saltan a otra.
Muchas de estas alteraciones tienen que ver con lesiones frontales, temporales y occipitales. ¿Por qué? Porque está fallando el control de la mirada, el reconocimiento, la memoria. En otros pacientes es el hecho de la percepción lenta. Entonces, los eventos que ven mucho más lentamente se van interpretando. Entonces, no se puede reconocer así. Es interesante. Una persona puede tener en una tienda todas las galletas puestas en poco espacio. Entra una persona y dice, quiero tal galleta, y le dicen, puede sacarse. Mira el acúmulo de galletas y no puede encontrar la que está buscando y está frente a él. ¿Por qué? Porque su percepción es muy lenta. Tanto es así que se levanta el dependiente y dice, aquí está, y recién uno se para que las galletas están al frente suyo. Pero esa percepción lenta que se ve en muchas personas mayores es algo que también da esa dificultad de conocer lo que uno está viendo. Esto es muy importante también en relación a que esa percepción lenta también hace que las personas de edad no tengan la capacidad de medir la distancia de una movilidad que se está acercando. Entonces las personas ven la movilidad, pero no miden la velocidad y se avientan y hay accidentes. ¿Por qué? Porque su sistema sensoperceptual está lento. Pero generalmente son lesiones que se ven por alteraciones en el sistema nervioso central. Acá se ve, por ejemplo, una lesión abrupta, generalmente vascular en un área del cerebro. La conciencia está clara porque solamente un área está manejándose y hay una debilidad motora, generalmente en las extremidades superiores. En este caso, las alteraciones de la imagen corporal que tienen que ver con ciertas lesiones son la negligencia unilateral. El paciente ignora su lado izquierdo. Son lesiones lobo frontal y parietal derecho. Ignora su lado izquierdo porque el manejo de la información sensorial está dada más en el lóbulo derecho. El lóbulo izquierdo casi no. Si fuera una lesión en el lóbulo izquierdo, no habría tanto problema. La lesión es en el lóbulo frontal y parietal derecho, se altera de manera importante el lado izquierdo y de esa manera el paciente no reconoce la parte izquierda de su cuerpo. Y una enfermedad más grave es la anosognosia. Es una forma extrema de negligencia donde, aparte de la lesión derecha que estamos hablando, lo frontal parietal derecho, la parte del homúnculo sensorial también se altera y otras zonas de relación. Y el paciente niega la enfermedad, incluso niega la extremidad que está alterada. En la negligencia unilateral, entonces, el paciente puede negar la parte izquierda y hacer dibujos de esta naturaleza, donde la parte izquierda le está faltando. En la imagen superior, la flor, la parte izquierda le está faltando. En el cubo, la parte izquierda, y en la casa, la parte izquierda. Esta no la está reconociendo. Y está frente al espejo. Es la parte izquierda la que está faltando, es el espejo. Esa es una negligencia unilateral. Y el ejemplo de anosognosia es un ejemplo muy interesante que está descrito en este libro de Oliver Sacks. Oliver Sacks es un escritor, un neurólogo que se ha ocupado de escribir sobre enfermedades raras y ha escrito y sobre un libro suyo se han basado en la película Despertares. Despertares Wayne es una película con Robert De Niro y Robin Williams. Una película en la cual los pacientes tienen problemas motores y están con una especie de parálisis completa. Pero aparte de esta película que se ha basado en su libro, él tiene este libro que es muy interesante, donde habla de casos clínicos muy raros. Un caso clínico, recordemos que la lesión está en el lóbulo derecho, está en frontal y parietal y sobre todo en áreas de la recepción sensorial del cuerpo.
Es una persona hospital, un joven de unos 28 años más o menos, ingresa por un fuerte dolor de cabeza, sensación de somnolencia, es 31 de diciembre, están ya por festejar el año nuevo y todo eso, y llega con ese malestar. Entonces lo hospitalizan para observación porque tiene cierta disminución de la fuerza en una extremidad de la izquierda, pero tampoco es muy claro esto, entonces lo internan para observación. El paciente se duerme. Cuando el paciente despierta, de repente ve que hay una pierna en su cama. Ve que hay una pierna en su cama y en ese momento él dice, ¡qué barbaridad! ¿Cómo me han traído esta pierna? ¿Cómo esta pierna está aquí en mi cama? Se muestra muy sorprendido. Voy a encender la luz, permítame. Entonces, el paciente con anosognosia, que es una negación completa de la enfermedad, de la lesión, ve esa pierna y no la reconoce como suya, ve la pierna y cree que esa pierna es una broma pesada de los enfermeros que le han puesto porque escucha el ruido de que ha llegado el año nuevo, todo, y él dice, qué broma más pesada me han puesto. Esto no es posible. Voy a quejarme a la dirección. Agarra la pierna y la bota. ¿Y qué creen que sucede? Él se cae con la pierna. Él cae con la pierna y no puede entender por qué. Porque esa pierna no está registrada porque se ha lesionado y hay un vaso que seguramente ha hecho una isquemia en esa zona y el paciente no está teniendo la aferencia de esa pierna. Por lo tanto, esa pierna no existe, no es suya, no existe como reconocimiento de su propio cuerpo. Esa es una anosognosia. Siguiendo con alteraciones de la imagen corporal, tenemos las ilusiones de transformación corporal, como esa ventana que se veía. El paciente también ve que su mano cambia, que su brazo se alarga, que son ilusiones de transformación corporal por la epilepsia. La agnosia digital, esa es una donde se asocia con desorientación derecha y izquierda, también tiene agrafia, acalculia y agnosia de colores. Se juntan todo esto en este tipo de alteración y lo que es más común, el miembro o extremidad fantasma. Ustedes ya han oído de esto, en el cual ha existido una alteración y una puntuación de una extremidad, pero el paciente todavía la tiene, todavía siente que está a la mano, siente que está presente. En una ocasión yo atendí a un paciente que había perdido una extremidad. Y yo llegué al hospital y estaba desconcertada la esposa él también y tenía una mantilla. Sobre todo su brazo derecho tenía una mantilla que le cubría. Y me decía la esposa, dice que le hace mucho frío, que siente frío. Entonces destapó y no tenía pues, la extremidad superior, había estado amputado desde la parte inferior del hombro. Fue un accidente automovilístico, tuvo una lesión, una trisión, una lesión vascular y muscular terrible y tuvieron que hacer la amputación. Y el paciente decía, siento que me jalan, siento que mi brazo está hacia atrás, que mi brazo está extendido, siento que las uñas me están dañando mi palma de mis manos, estoy haciendo un puño muy fuerte, no había extremidad. Obviamente hay representación en el homúnculo sensorial, hay representación, entonces para él todavía existe la extremidad, todavía existe, y entonces hay la sensación de que está. ¿Y por qué hay las sensaciones? Porque está buscando recibir información, el cerebro no la tiene, entonces la información que está teniendo el área que se presenta a la extremidad amputada está teniendo la necesidad de información y parece que es como si recibiera información falsa, porque sigue la representación cortical. Eso va a tardar en desaparecer. Esa es una de las alteraciones. Es como que el cerebro dice, ¿dónde está el brazo? Ahí está, tiene que estar ahí. Entonces, estás recibiendo información inadecuada de ese brazo que no existe. Y aparte de eso,
la amputación de los nervios, neurilomas que se llaman, van también llamando información difusa de lo que queda del muñón. Y esa información del muñón va llegando también al homúnculo parietal, sensorial. Y todo esto entonces hace esta confusión en la sensación de que existe la extremidad. La extremidad puede durar varios días en el cerebro que está ahí en movimiento, cambios de temperatura, todo esto, sobre todo movimiento, elongación y todo, y eso poco a poco va desapareciendo. Va desapareciendo de la parte más proximal a la distal. Primero desaparece la sensación del brazo, del antebrazo. Al último desaparece las sensaciones de la mano y de la yema de los dedos. ¿Por qué? Porque como ven en la figura, la representación cortical para la mano y los dedos es muy grande. Tiene mucha representación neuronal sensorial. En cambio, es mucho menos para el brazo, para el antebrazo. Y esto es lo último que desaparece. A veces hay pacientes que dicen que sienten como que del hombro están saliendo los dedos. Y esto es lo último que desaparece. En ocasiones puede haber dolor. Y este dolor debe ser tratado por los especialistas, los neurólogos y los psiquiatras. Trabajamos en tratar el miembro de extremidad fantasma. Y aquí hay una imagen de distorsión de la imagen corporal que le he agregado a esto que estamos viendo por una alteración que merece una consideración especial en función de que se mezclan dos cosas. Primero, una alteración de la imagen, como si fuera una ilusión que vamos a ver más adelante, porque es muy compleja. La persona se ve muy delgada, aunque no esté delgada. Entonces, tiene una alteración de su imagen corporal. Pero al mismo tiempo, no es solamente la alteración de la imagen, la ilusión, también es el pensamiento, la idea sobrevalorada de que está muy gorda, muy gorda. Entonces, es una situación muy compleja, esto de la anorexia nerviosa que ingresa a esta clase. Esto no está en el libro, esto lo estoy agregando yo, esta distorsión de la imagen corporal, porque actualmente sabemos que es como una ilusión, porque el paciente se ve gordo, pero es una idea sobrevalorada que es casi delirante. Si fuera delirante sería una psicosis, pero no es una psicosis. Es una idea delirante de que está gorda. Entonces, esta anorexia nerviosa se une criterios porque la persona no quiere comer, tiene una necesidad importante de bajar de peso y tiene una distorsión de su imagen, sintiéndose con mayor peso del que tiene. Esta es una distorsión más de la imagen corporal. Los criterios fundamentales son esa búsqueda de no alimentarse, una inanición autoinducida, por eso se llama anorexia, pero al principio no hay anorexia. Hay apetito, pero la persona no quiere comer. Después viene la anorexia en etapas más avanzadas. Una búsqueda de la delgadez a rajatabla y un miedo mórbido de la percepción auditiva. Tenemos dos tipos de alteraciones que son la sordera periférica y la sordera por una lesión central. En la sordera periférica se ha visto que se afectan sonidos con un tono específico y se pueden alterar consonantes o vocales. Está fallando la parte sensorial. En cambio, en la lesión central es una situación perceptual. Los sonidos pueden ser escuchados y aún repetidos, pero no se capta su significado, porque no se puede interpretar. En ese sentido, entonces, nosotros nos damos cuenta de que la lesión es central y no es periférica porque no hay un significado para esos sonidos, fundamentalmente. También en relación a la percepción auditiva tenemos la amusia, que es una lesión que se ve más en el lóbulo temporal derecho y el paciente no puede las canciones, no puede reconocer las canciones porque no puede ser que se persiste un poco en el tiempo.
La música no tiene sentido, no puede reconocer una melodía, porque para que nosotros podamos escuchar las canciones necesitamos que la memoria auditiva, el lóbulo temporal derecho, pueda hacer que haya una persistencia del sonido. Entonces, hay una nota, esta nota que sigue escuchándose se suma con la otra, se suma con la otra, se suma con la otra, entonces hay armonía. En la música las notas no tienen esa perseverancia en el tiempo, entonces no lo puede concatenar un sonido con el otro, porque son sonidos secos, no son sonidos que tienen una prolongación en el cerebro en el tiempo. El cerebro puede seguir todavía escuchando algo mientras va subiendo la siguiente nota. Por eso no hay armonía, por eso se llama música. Viene por la no comprensión, porque el paciente tiene una alteración central y no puede interpretar lo que se habla. Y la fase en los niños, nunca aprenden a decodificar el lenguaje, pero estos niños han nacido con el lenguaje y por una lesión cerebral no pueden ya aprender a decodificar el lenguaje. Entonces tenían un buen desarrollo, hay una alteración, un accidente, alguna lesión, y de repente pierden la capacidad para poder interpretar el lenguaje. En relación a estas actividades de la psicofisiología de las alteraciones auditivas, ¿cuáles serían las posibilidades de la causa de estos problemas? Se ha hablado de 3 situaciones que se han estudiado: las probabilidades transicionales, el efecto de filtro o de cóctel que se llama, y el amor. ¿Qué pasa con las probabilidades transicionales? Normalmente nosotros, cuando escuchamos el inicio de una palabra, inmediatamente surgen las opciones, como los teléfonos inteligentes ahora. Mucho de la inteligencia artificial es copiar la inteligencia del ser humano y desarrollarla más, pero está la base en las neuronas. De eso se copia la inteligencia artificial. Entonces, en las probabilidades transicionales uno dice T y en el cerebro de ustedes sale teléfono, televisión, teleférico, no sé. T, ya está el cerebro dando opciones. Teléfono, ya está dando opciones, porque las probabilidades en lenguaje no son miles, ¿no? Son centenares de probabilidades transicionales que con la experiencia al hablar ya las conocemos, ¿no ve? Ya decimos portaaviones, por tal cosa, ya estamos nosotros agregando todo lo que viene. Es una probabilidad transicional, lo más probable que se tenga, ¿no? Si digo manifestación, ¿no? Mi cerebro ya festación va a decir, manifestación. Así lo va a desarrollar entonces el cerebro sobre la audición. Entonces se forman cadenas de sonidos con cierta secuencia con las cuales estamos acostumbrados a hacer. La otra alteración que puede haber, o sea, es probabilidades transicionales se pueden perder y el paciente no puede entonces hilvanar la comprensión del lenguaje. Otra alteración que puede darse es cuando falla el efecto de filtro. En el efecto de filtro nosotros, que también les decía efecto de cóctel, es cuando estamos esperando entrar a la clase o al examen y somos un montón en las escaleras y estamos hablando y todos están hablando. Están hablando del examen, están haciéndose preguntas y uno está hablando con el amigo sobre el examen, ¿has revisado esto? Toda la información de todos los demás que están a nuestro lado no llega a escucharse completamente. Solamente escuchamos lo que nos está diciendo la persona que está frente nuestro. ¿Por qué? Porque filtramos lo que nos interesa y lo que no nos interesa lo dejamos a un lado. Ese efecto también falla en ciertas personas y de esa manera todo lo que está a su lado provocando estimulación sensorial auditiva llega. Entonces no se puede escuchar, no se puede interpretar porque todo está llegando porque está fallando este filtro. Y el amontonamiento también ocurre en el cerebro con la sensorialidad auditiva, es que nosotros cuando escuchamos T y le vamos a agregar teléfono, no es que escuchamos teléfono,
sino que la palabra completa es la que escuchamos. Teléfono, no la escuchamos por sílabas, sino la palabra completa. Estacionamiento lo escuchamos así, no estacionamiento, así no. Entonces, el cerebro, aparte de tener la probabilidad transicional, tiene la capacidad de escuchar la palabra completa al mismo tiempo. Es como cuando hacemos lectura rápida, en vez de leer, por ejemplo, aquí, probabilidades transicionales, así, nosotros podemos hacer un golpe de vista al medio de la palabra y el cerebro lee probabilidades. Hacemos un golpe de vista sobre transicionales y lee transicionales. Así podemos leer 2000 palabras por minuto, tal vez, que es una técnica de lectura rápida y veloz cuando se aprovecha el amontonamiento, en este caso visual, y se ve el centro de la palabra y se ha leído la palabra, se va simplemente haciendo puntos sobre las palabras y no leyendo por sílabas. Esa es la capacidad de amontonamiento que tiene el cerebro y se puede lograr con ejercicio. Y ya pasando a los trastornos cualitativos de las percepciones, tenemos dos tipos de alteraciones cualitativas. Uno son los trastornos de las sensaciones y otros son trastornos de las percepciones. Esto es muy interesante. El trastorno de las sensaciones son las parestesias, donde la persona tiene como hormigueo especial que se puede ver en las neuronas conversivas, en la enfermedad de Wernicke-Korsakoff, donde básicamente hay alteraciones en el proceso en la mielina y de esta manera crónico de alcohol y el paciente tiene así como adormecimientos, como hormigueos, cosas que están debidas a este tipo de alteraciones psicológicas o neurológicas. Pero lo que nos interesa ahora es hablar de los trastornos de las percepciones. ¿Por qué? Porque ahí está el mundo sensorial. Ya llega, ya hemos visto las partes sensoriales y cómo llega a nuestro sistema nervioso central, todo el sistema sensorial. Pero la percepción puede alterarse y puede alterarse en función de las ilusiones y las alucinaciones. Entonces, las ilusiones se definen como las percepciones distorsionadas de un objeto. Percepción distorsionada. ¿Qué significa? Que en la ilusión el evento está, el sistema sensorial capta, pero lo interpreta de una manera diferente. ¿Sí? Una ilusión visual, por ejemplo, sería el hecho de que ustedes lleguen a su casa en un rincón de la cama. Encienden la luz y es su guardapolvo, la silla y su mochila. Entonces parecería una persona y solamente es eso. O están caminando y son un poco suspicaces, nerviosos en la noche y de repente sienten que alguien está detrás de usted siguiéndolos. Miran y solamente es la sombra de las ramas de los árboles por la luz, las farolas que está iluminando la calle. Entonces son ilusiones visuales. Las auditivas, uno puede sentir un olor desagradable, un olor a goma quemada, algo, y los demás no sienten. Y es que hay un café que está ahí produciendo su aroma. Está el estímulo, está el café, ¿no? Pero en ese caso, olfativamente, puede haber esta ilusión, lo sienten de otra manera, ¿no ve? En las auditivas, las personas y uno puede escuchar que lo están llamando por su nombre, pero no es así, están hablando de otra cosa. Existe el estímulo y uno lo interpreta de una manera inadecuada. Entonces, esta percepción distorsionada de la información sensorial es la que determina la definición de ilusión. ¿Sí? Las ilusiones pueden verse por miopía o, en el ejemplo es que está esperando a la enamorada, está esperando y de repente la ve llegar, se acerca, está atrasadísima, ya que es media hora el galán la está esperando, llega la enamorada, se acerca y no es ella, es una chica muy parecida, pero él prácticamente la ve idéntica.
y ahí cerca recién se da cuenta que no es la enamorada. Eso puede ser porque la persona puede tener algún problema con la vista y de esa manera no haber comprendido que no era ella. También puede ser la expectativa de que llegue, la necesidad de descarga de la agresión o una expresión de la frustración, en fin. Entonces, la corrección de la percepción al mejorar la precisión de la información, al verla de cerca, y ya entonces elimina todos estos eventos que son propios de distorsiones de lo que vemos. En cambio, las alucinaciones dentro de lo que son los trastornos cualitativos son el percibir algo pero que no existe. Por eso se llama una percepción sin objeto. No existe, pero uno ve o uno escucha. Entonces, estas imágenes que recibe el paciente en la situación visual, esta alucinación es idéntica a la perceptual. Es idéntica a la perceptual. Es una imagen que uno tiene en la memoria, en el sistema nervioso central, en su memoria, y se proyecta visualmente, de manera tal que la persona ve presente. Por eso llamamos a las alucinaciones percepciones sin objeto. ¿Ya? Esto es una situación muy especial. Vívidamente observan lo que no hay y pueden, de acuerdo al canal, si es visual, verá una figura. Pero si esa figura, si esa no existe, empieza uno a conversar, tendremos que darnos cuenta que también la alucinación es auditiva. ¿Sí? Hay que diferenciar de la posimagen sensorial, que es cuando vemos nosotros algo que tiene unos colores que impactan y por unos segundos todavía seguimos viendo la imagen. Esa es una posimagen sensorial, la persistencia del efecto de una sensación intensa visual. Es como cuando nos encandila en la noche una motocicleta, un auto nos encandila y vamos a mirar al otro lado y vamos a seguir viendo la luz. O cuando vemos una linterna y mueven la linterna, vemos una línea de luz. No es una línea de luz, simplemente la linterna está en diferentes posiciones, pero como hay una persistencia sensorial, todavía se va a ver como una línea continua. Hay muy diferente alucinación. Las alucinaciones son visuales, auditivas, táctiles, hápticas, olfativas, gustativas, dolorosas, térmicas, sinestésicas, sexuales, fisiológicas, en fin. Tenemos entonces nosotros, por todo el sistema sensorial, la capacidad de crear una percepción aunque no haya objeto. Ustedes entenderán todas estas, no hay problema. Tal vez hacer una diferencia entre la sinestésica y la senestésica, que son muy parecidas. En las alucinaciones sinestésicas, uno tiene la sensación de movimiento. Estás recostado y sientes que se levanta de la cama y vuelve a la cama, ¿no? Como que hay un movimiento del cuerpo. Algunos dicen, sí, he sentido que me levanto, como si me hubiera suspendido en el aire y caído. La senestésica es en cuadros de enfermedades mentales serias y es como que hay movimiento dentro del cuerpo, como que el paciente psicótico fuera de la realidad dice, creo que mi estómago ha cambiado de posición, mi corazón se ha ido al otro lado. Sinestésicas junto con ideas delirantes, sexuales y las fisiológicas, que también se pueden llamar pseudoalucinaciones o alucinosis. Estas alucinaciones fisiológicas ocurren durante la etapa de dormir. Durante la etapa de sueño podemos tener alucinaciones cuando vamos a empezar a dormir, empezar a despertar. Esto es interesante. Las alucinaciones pueden ser auditivas, como hemos dicho, y las auditivas, que son muy frecuentes, sobre todo en los pacientes con esquizofrenia, pueden ser elementales o amorfas, las alucinaciones auditivas. Por ejemplo, sonidos como de aplauso, como de sonido de una bocina, el chillido de llantas, son elementales o amorfas.
Pero otros pacientes nos hablan de conversaciones, de palabras. Escuchan palabras, escuchan que les dicen cosas. Estas alucinaciones son complejas o formadas. La clasificación de las alucinaciones auditivas pueden ser directas cuando hablan directamente al sujeto, le hablan directamente a él. Indirectas cuando hablan en tercera persona. Neutrales cuando hablan entre sí. Individuales, obviamente, como su nombre indica, cuando es una sola. Colectivas pueden ser múltiples voces que hablan. Tienen la característica de que no está ocurriendo, que solo en su mente, y él dice, no, doctor, es igualita que su voz, así me llega como de afuera. Escucho como si fuera su voz, o sea, una voz como la suya. Entonces, una claridad bárbara de esa alucinación. También pueden ser masculinas o femeninas. El paciente puede decir, sí, es una mujer y dos varones que me hablan, que se refieren a mí, entonces vayan a como que han sido distorsionados. Si una persona sueña, por ejemplo, que hay en el continuo latente puede ser que le están asaltando y en el contenido manifiesto puede ser que se ha soñado con un perro que le estaba atacando, podría ser. Entonces hay que interpretar que quizás se está relacionando el Señor, los perros, con interpretar esa situación. O alguien que tiene el sueño de que le está ocurriendo algo a un familiar. El contenido latente probablemente es de que tiene un conflicto con el familiar, tiene una situación problemática y lo que está soñando es que algo le está pasando a ese familiar. Entonces, entre el latente y el manifiesto es lo que nosotros interpretamos. Siguiendo en esta línea, todos los recuerdos parecen reorganizarse con las necesidades emocionales dominantes durante el sueño, y en el sueño hay una parcial desconexión con los receptores y sobre todo hay una inhibición total de la actividad muscular. Por eso en las fases del sueño REM nosotros podemos soñar que corremos, que nos levantamos, que hacemos una serie de actividades motoras, pero todo el sistema motor está bloqueado completamente, está totalmente detenido, está desaferentado prácticamente uno. ¿Por qué? Porque si no, podríamos hacer nuestros sueños. Yo si sueño que estoy corriendo me levantaría y me daría un golpe con la pared. Pero podemos soñar muchas cosas porque el sistema motor está totalmente desaferentado. No hay movimiento. Está como desconectado del sistema voluntario y nosotros no podemos movernos. Incluso podemos despertar y todavía tener la sensación de que el cuerpo no ha despertado. La parálisis del sueño. Sentimos que el cuerpo está paralizado porque el cerebro ha despertado, ha salido del REM, sin embargo el cuerpo sigue todavía dentro del REM, hasta que se conecta la percepción, la sensación de todo el sistema nervioso, sistema motor. Entonces, dentro de esta relación entre los sueños y las alucinaciones, tenemos un sistema de la experiencia consciente, que es lo que nos da a nosotros el sentido de estar despierto, de estar a través de la formación reticular que conecta el mesencéfalo, el diencéfalo y su proyección hacia toda la corteza. También hay actividad de los núcleos inespecíficos del tálamo y los centros hipotalámicos con múltiples conexiones, tanto en sentido de proyección cortical como en sentido de eferencia. Entonces, la desinhibición de los circuitos de la memoria y emocionales inunda el sistema de la experiencia consciente con gran material ideativo y afectivo no organizado de acuerdo a la realidad. Y esta inundación de esto consciente es lo que explicaría las psicosis agudas, las alucinaciones, los delirios. Es una inundación de una falta de inhibición
que tiene que ver con el sistema perceptual. En la figura de la persona agachada parece más que fueran alucinaciones auditivas, porque las figuras no se ven, nos da una idea de que está escuchando. Pero estas sombras no deberían estar, pero para interpretar la figura y la foto es que tiene alucinaciones auditivas. Y las visuales, como les decía, son imágenes muy parecidas, idénticas a la imagen perceptual. Si las vemos, si las reconocemos en ese sentido. Entonces, ya para finalizar, vamos a decir que las alucinaciones de experiencia son episodios en los que el paciente se vive secuencias de su pasado. Hay pacientes, entonces, que sus alucinaciones deben estar en función de lo que han vivido. Son recuerdos alucinatorios muy vividos que se pueden proyectar en situaciones auditivas, en situaciones visuales, dentro de un mundo que llamamos psicótico, en ese sentido. Y finalmente, decirles de que el cerebro necesita una estimulación constante para trabajar, para funcionar. Se han hecho experimentos como estos, donde han colocado a una persona en un estado de privación sensorial. Es como si estuviera desaferentado. Le colocan guantes en las manos, le colocan cartones en los brazos, no sabe si es de día o es de noche, en ese sentido, y está casi inmóvil el paciente. Este paciente, entonces, va demostrando que necesitamos estímulos para que el cerebro y los estímulos sensoriales funcionen correctamente. A las 48 a 72 horas en esta situación hay dificultades para resolver problemas matemáticos sencillos, algunas cosas lógicas en el pensamiento, como que eso se va poco a poco desorganizando. Hay sensaciones amorfas y finalmente puede haber alucinaciones formadas, auditivas o visuales, dentro de un estado de desaparentación. Entonces, el ser humano necesita todo el sistema perceptual íntegro, necesita recibir información del mundo, va organizando en una forma lógica nuestro sistema sensoperceptual. De esta manera hemos llegado al final de esta clase. Les agradezco mucho su atención. Ha sido una clase nomás un poquito larga. Mi intención era que no salgamos de los 45 minutos, pero el tema meritaba esto, y de esta manera entonces cerramos la unidad de la sensopercepción y sus alteraciones. Es un gusto compartir. Nos vemos el siguiente jueves. Les deseo todo lo mejor en esta época en que estamos ya con los exámenes en la primera vuelta. Un gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Cuídense.